Señor Jesús, Señor, te amamos. Amamos tu presencia. Amamos tu venida, Señor. Señor Jesús, gana nuestro corazón para amarte más, para anhelarte más. Señor Jesús, queremos que nuestra vida sea una vida para que tú vengas más pronto. Señor, háblanos de nuevo. Señor, vivimos por las palabras que proceden de tu boca. Señor, unge tu palabra. Unge nuestros oídos. Señor, usa estos mensajes para prepararnos para tu venida. Tu palabra es fidedigna, Señor. Tú dijiste que tú vienes pronto. Nosotros creemos que tú vienes pronto. Señor, queremos prepararnos para tu venida. Señor, usa este tiempo. Que esta conferencia sea un hito en nuestra vida cristiana. Oh, que no seamos lo mismo que hemos sido. Señor, efectúa un cambio radical en nuestro ser. Para tu venida, Señor. Gana nuestro amor por ti. Deshace el amor que tenemos por el mundo y las cosas del mundo. Señor, atráenos a ti más y más. Señor, causa que crezcamos en vida a la madurez. Señor, queremos crecer en vida. Oramos los unos por los otros. Señor, crece en mí. Crece en los santos. Aleluya. Amén. Hermanos, venimos a mensaje número 2, que como nuestro hermano Luis nos dejó ver, es la segunda manera como el Señor nos está hablando de cómo prepararnos para su venida. Entonces, esta conferencia no es acerca de la venida del Señor, es acerca de nuestra preparación para su venida. Entonces, espero que tengamos esto bien claro. Si estuviéramos hablando de la venida del Señor, tal vez hablaríamos acerca de el hecho de que la mayoría de las profecías han sido cumplidas. No queda sino tal vez una para llevarse a cabo. Mas, sin embargo, no vamos a calar en ese asunto. Vamos a enfocarnos en prepararnos para la venida del Señor. Entonces, en Apocalipsis 19:7, como nuestro hermano dijo, este es un versículo rector para esta conferencia. Si tienen su Biblia, podemos leerlos juntos. Apocalipsis 19:7 dice: gocémonos y alegrémonos. Aleluya. Este tiempo juntos es un tiempo de gozo y alegría. Va a llegar un día en que se declarará en el universo: gocémonos y alegrémonos. Y demos de gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Va a llegar un día en que esto sea declarado y será. Hoy leemos el versículo que profetiza acerca de ese día. Va a llegar un día en que va a ser una realidad. Gocémonos y alegrémonos, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Nuestra oración y nuestra expectativa es que a través de esta palabra que el Señor ha liberado para su recobro, en realidad la tomemos seriamente. ¿Para qué? Para que estemos listos, para que estemos preparados para que cuando el Señor venga. El Señor es muy claro, nos dijo por lo menos 3 veces en el último capítulo de Apocalipsis que Él viene pronto. Yo vengo pronto. Y después en el penúltimo dice: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Ese es nuestro llamado al Señor. Señor, ven, queremos que vengas. Pero yo creo que todos tenemos el deseo de que cuando el Señor venga, estemos preparados. Tal vez no querramos que el Señor venga porque sabemos que no estamos preparados. Tal vez queremos que el Señor no venga tan pronto porque, como nuestro hermano nos dijo, tenemos una agenda y queremos hacer muchas cosas. Y le pedimos al Señor, tal vez: Señor, sí quiero que vengas, pero primero déjame que haga eso, que haga lo otro. Pero va a llegar un momento en que el Señor no va a poder responder esa clase de oración. ¿Por qué?
Porque hay unos que están siendo preparados y van a estar preparados. Entonces el Señor, a pesar de que tú le pides que se espere un poco, ya el número que el Señor espera de aquellos que están preparados estará. Y Él vendrá. Es muy lindo que la Biblia comienza con un matrimonio y termina con un matrimonio. Y yo creo que entre los jóvenes ese deseo de casarse, aquellos de nosotros que nos hemos casado ya, hemos tenido la experiencia de, pusimos una fecha y se hicieron muchos preparativos para ese día. Y la expectativa es que la novia se aliste. Muchas veces la novia llega tarde. Oh, Señor Jesús. Hermanos, nosotros por medio de nuestro vivir podemos apresurar la venida del Señor. Podemos prepararnos más temprano. Y de hecho, hay la posibilidad. Nosotros somos una generación en que tenemos la posibilidad de ver al Señor venir con nuestros propios ojos. ¡Wow! Pellízquese. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, ustedes oyeron lo que les dije. Somos una generación, especialmente los jóvenes que están aquí, tienen la gran expectativa de ver al Señor con sus propios ojos. Wow. Hermanos, entonces, que el Señor cuando Él venga nos encuentre a todos preparados. Este mensaje, el tema de este mensaje es prepararnos para la venida del Señor al crecer en vida y llegar a la madurez. Entonces querría que subrayemos las siguientes palabras: vida, crecer, madurez y normal. Es normal crecer en vida a la madurez. Repitamos eso juntos. Es normal crecer en vida a la madurez. Muchas veces nosotros en la experiencia nos descalificamos. Decimos, crece en vida. Y tal vez nos miramos a nosotros mismos y nuestra experiencia y nos descalificamos y no miramos a otros. No, eso es para este hermano, eso es para esa hermana, eso es para otro hermano. No, hermanos, el crecer en vida a la madurez es normal. Es para todos. El Señor desea que todos crezcamos a la madurez. Esto es maravilloso. Ok, el primer versículo que se menciona en la lectura bíblica es Hebreos capítulo 6, versículo 1. Lo voy a leer. Dice: por tanto, dejando la palabra de los comienzos de Cristo, vayamos adelante a la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Es muy interesante. Este versículo, la palabra que es traducida al español vayamos, en realidad tiene el sentido de dejémonos ser llevados. ¿Ok? Entonces voy a leer. Literalmente en el griego es estemos siendo llevados. Es la palabra en el griego. Entonces, cuando leo en español y dice, por tanto, dejando la palabra de los comienzos de Cristo, vayamos adelante, parece que es, juntamente, corporativamente, un grupo se levanta y se van. No, ese no es el sentido que tiene la palabra aquí. El sentido de la palabra aquí es de dejémonos ser llevados. Ok, entonces, ¿me ayudas, por favor? Trae tu silla, Alfredo. Sube acá. Levántate y anda, dice. Amén. Ok, siéntate, Alfredo. Ok, Alfredo está sentado. Y yo le voy a ayudar a seguir adelante.
pero él tiene que dejarse ayudar y ser llevado, ¿entienden? No te dejes. Sí, mira, si él no coopera, yo no puedo. Pero si él coopera y se deja llevar, llegaremos. Ese es el sentido de la palabra aquí. Por tanto, dejando ya la palabra de los comienzos de Cristo, dejémonos ser llevados. Estemos siendo llevados a la madurez. Eso implica que para ser llevados a la madurez tenemos que cooperar. Tenemos que cooperar con el Dios que opera en nosotros, tanto el querer como el hacer. Por eso en Filipenses se nos exhorta a que laboremos en nuestra propia salvación. Tenemos que ser llevados. Ok. Miramos el versículo el Romano número 1. Dice, en su epístola Jacobo usa el ejemplo de un labrador que espera con longanimidad el precioso fruto de la tierra. En el mensaje número 1 vimos que el enfoque de ese mensaje es que para prepararnos, si usted fuera a resumir el mensaje número 1 en una palabra, ¿cuál palabra sería? No. Si usted fuera a resumir el mensaje número 1 en una palabra, ¿cuál palabra sería? Ok, ¿dónde están los marcadores? Ok, la palabra que resume el mensaje número 1 es amar. Tenemos que amar al Señor y su venida y su manifestación y no amar al siglo, este siglo. Y este segundo mensaje es crecer. Crecer, pero no es crecer en vida, solamente crecer a la madurez. Solamente los cristianos maduros van a poder ser aquellos que son arrebatados por el Señor para ser uno con Él. Ok, les voy a leer un versículo. Es Apocalipsis 17:14. Si tiene la Biblia, lo puede leer conmigo. Apocalipsis 7:14 dice, harán guerra contra el Cordero y el Cordero vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él, los llamados y escogidos y fieles, también vencerán. Cuando el Señor venga, Él no vendrá solo. Él vendrá ¿con quién? Los que están con Él, los llamados, escogidos y fieles. Todos hemos sido llamados. Si tú has recibido al Señor, si en un momento te arrepentiste en tu vida y confesaste con tu boca que Jesús es el Señor y creíste que Dios lo levantó de los muertos, el Espíritu de Dios entró en ti y te regeneró. Fuiste llamado. En otras palabras, la semilla de vida fue segada, fue sembrada en tu ser y comienza a crecer. Fuimos llamados, pero la pregunta es, ¿seremos escogidos? Ok, la nota de pie dice, escogidos se menciona después de llamados. Ser llamados es ser salvo, mientras que ser escogido es ser aprobado por el Señor en virtud de una vida vencedora. Hoy en día muchos son los llamados, pero en el futuro pocos serán los escogidos. Y yo estaba pensando, es como si el Señor hagamos una comparación. Por ejemplo, el Señor quiere hacer un equipo y nos llama a todos a participar en el equipo, ¿sí o no? Todos somos llamados y todos empezamos a entrenar, pero unos entrenan y otros no entrenan. Unos comen bien y otros no comen bien. Entonces, al momento que el Señor va a hacer su equipo, ¿a quién Él va a escoger?
Esos son los escogidos. Queremos ser aquellos que cuando el Señor venga a formar su equipo, aquellos que están con Él, estemos listos, preparados. Señor Jesús. Amén. Ok. Entonces, en el primer número romano, se habla acerca de cómo el Señor es como el labrador. Y Él vino, ¿qué? Él vino a sembrar. Pero Él, entonces dice, Jacobo está alentándonos a ser longánimes o esperar con paciencia la venida del Señor, mientras que el Señor está esperando con paciencia nuestro crecimiento. Ese es el sentido de esta palabra aquí. Seamos longánimes, esperemos con paciencia la venida del Señor, cooperando con Él para crecer. Mientras Él está esperando con longanimidad que crezcamos. Ok, entonces dice, por tanto, hermanos, sed longánimos hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, siendo longánimo hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. El Señor Jesús en realidad es el verdadero labrador, el labrador único. Entonces en Mateo 13:3 dice, y les habló muchas cosas en parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Qué sembró? Él se sembró a sí mismo, como la semilla de vida, como la semilla del reino, en el corazón de las personas. Y hay 4 clases de corazón. El primero es, ¿qué? Es el corazón que ha sido endurecido por el tráfico del mundo. Parece que, bueno, si la semilla no va a crecer ahí, Señor, ¿por qué la mandaste allí? Bueno, el Señor sabe por qué lo hace. Y la otra semilla cayó en un terreno pedregoso y allí no hay mucha profundidad de tierra, no hay mucha tierra, entonces la semilla empieza a crecer, pero no puede echar sus raíces profundamente. Entonces cuando el sol viene, se marchita. El sol allí es la persecución. Y también la semilla crece entre espinos. Está creciendo, pero los espinos vienen y la ahogan. Y la otra es la buena tierra, donde la semilla produce 30, 60 y 100. Hermanos, ese es nuestro corazón. Y tenemos que, nuestro corazón es el órgano que ama. Entonces la palabra nos dice, debemos cuidar de nuestro corazón. Más de todo lo que cuidamos. ¿Por qué? Porque de él proceden los manantiales de vida. Entonces, tenemos que tener cuidado del tráfico del mundo. Hay muchas cosas que nos distraen de amar al Señor. Y si no amamos al Señor, seguramente no vamos a crecer en vida a la madurez. Estos van juntos. Amamos al Señor, crecemos en vida a la madurez. Entonces, por ejemplo, hay muchas cosas que nos distraen del amor del Señor. Antes, tal vez, para esperar el resultado del partido, teníamos que esperar hasta que la reunión se acabara. Pero estamos aquí el domingo y está jugando el América de Cali. ¡Wow! Y son las 10:30, están partiendo el pan. Y me llega una, ¿cómo se dice? Una notificación. Gol. Hermano, el Cali está ganando. Amén. ¿Qué pasó? La palabra que el Señor estaba impartiendo en ese momento fue que llevada por ese pájaro maligno. Entonces después te preguntan, ¿de qué fue la reunión? ¿De qué eran los hermanos? Sí, acerca de Dios, sí. Cristo, sí. Sí, acerca de la economía de Dios. Nos olvidamos, ¿por qué?
Porque nuestro corazón está siendo caminado por, ¿cómo se dice? Aplastado. Está siendo endurecido por el mundo, por el tráfico del mundo. Entonces la semilla no tiene la manera de ¿qué? De entrar y crecer. Ok. En Mateo 13 el Señor vino y Él se sembró. En 1 Corintios capítulo 3, Pablo nos dice que nosotros somos la labranza de Dios. Empezamos a crecer. La labranza crece. Y entonces, en Apocalipsis, en el capítulo 14, versículos 1 al 5, se nos habla acerca de las primicias, de aquellos 144,000 que están cantando y nadie puede aprender el cántico que ellos cantan. Estas son las primicias que fueron compradas de la tierra. Estos son aquellos que crecieron primero que el resto de la cosecha. Si ustedes tienen experiencia en su jardín, en su huerta, ustedes saben que cuando usted siembra, llega un momento en que usted empieza a buscar por fruto. No necesariamente por el fruto más grande, sino por un fruto maduro. Y hay cierta parte de lo que usted ha sembrado que siempre va a madurar más temprano. Y usted desea probar de ese tomate, o de ese lulo, o no sé, o de ese durazno, no sé qué. ¿Qué más? Es fruto, quieres probar de ese fruto. Así es el Señor. El Señor quiere que seamos las primicias. En Éxodo y en Levítico se nos habla acerca de que había ellos celebraban, es como un festival, las primicias. Y ellos tenían que traer las primicias al sacerdote. Y el sacerdote las mecía el día después del día de reposo. Mecer en la Biblia significa resurrección. El día después del día del reposo es el día de la resurrección. Es el primer día de la semana. Cuando el Señor Jesús, cuando Él murió, la palabra dice que se abrió el velo de arriba para abajo y dice que algunos santos que habían muerto se levantaron y después de que Jesús resucitara aparecieron a muchos en Jerusalén. Esto es un tipo de ¿qué? De una gavilla que es las primicias. Esos queremos ser nosotros, uno con Él en su resurrección. Cuando Él venga, queremos ser uno con Él en su resurrección. Entonces, hermanos, es maravilloso cómo el Señor, Él nos deja ver que Él es el labrador. Y Él siembra esta semilla empieza a crecer. El Señor está creciendo en todos nosotros. Y el Señor desea que todos crezcamos a la madurez. Y crecer a la madurez es normal. Entonces, cuando el Señor nos dé experiencias nos dé las experiencias que necesitamos, ya sea en nuestro entorno, con nuestra familia, personalmente, el Señor siempre, el deseo de Él es de impartirse más en nuestro ser hasta que lleguemos a la plenitud de la estatura de Cristo. Wow. Ok. El Señor, punto A dice, el Señor Jesús en realidad es el verdadero labrador, el labrador único. Mientras esperamos con la longanimidad la venida del Señor, Él, quien es el verdadero labrador, espera con paciencia que maduremos en vida como primicias y como mies del campo. En Apocalipsis 14:4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por doquiera que va.
Estos fueron comprados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Amén. Ok, en la Biblia, los judíos son representados por una higuera. Los creyentes son como el trigo. Eso tenemos en Mateo 13, 25 al 30. Y los gentiles se asemejan a una vid. Entonces, es muy interesante. Acuérdese, el Señor en Juan 15, Él dijo, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Y de hecho, Él dijo, yo soy la vid verdadera. Lo que implica que hay una vid falsa. Entonces, en Apocalipsis 14, cuando llegamos a la siega, vamos a ver que también hay una siega, hay una ¿cómo se dice? Vendimia. Vamos a ver. En Apocalipsis 14. Ok. En el versículo 9 dice, y siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y su imagen y recibirá la marca, su frente en su mano, él también beberá el vino. ¿Dónde está? Estoy buscando, ok. Sí, aquí está. Ok. Ok. En el versículo, voy a leer desde el 14. Dice, miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Acuérdense, el libro de Apocalipsis es un libro de señales. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Aquí se refiere a la mayoría de los cristianos que van a pasar por la gran tribulación y que van a ser ayudados por los sufrimientos de la gran tribulación a ser ¿qué? Maduros. La palabra maduro allí significa seco. En contraste con lo que voy a leer aquí. Dice, ok, 16 dice, y el que estaba sentado sobre la nube arrojó su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Salió el otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía autoridad sobre el fuego y lo llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están bien maduras. La vid allí es la vid falsa, en contraste con el Señor, que es la vid verdadera, con nosotros que somos los pámpanos. Ok. Las uvas están llenas de agua. ¿Qué quiere decir esto? Están llenas de los placeres del mundo. Lo que la gran tribulación ayuda a los cristianos en ese tiempo es a secar, es a ver que la realidad de lo que es el mundo por todas las plagas que han de venir y remover el amor que hay en nosotros por el mundo para estar preparados para la venida del Señor. Pero nosotros queremos estar listos 3 años y medio más temprano. ¿Ustedes no quieren eso? El Señor nos está llamando. Quiero que estén listos, que estén preparados 3 años y medio. Oh, es maravilloso. Ok. Si oramos, leamos esto juntos, que es un punto maravilloso. Si oramos, Señor, regresa pronto, quizás el Señor diga, mientras ustedes esperan mi regreso, yo espero que ustedes maduren. Que ustedes maduren es lo único que puede asegurar mi regreso. Ven, Señor Jesús, crece, Juan Carlos.
Eso es lo que el Señor me dice cuando yo oro. Señor, ven, crece, coopera conmigo, obedece la unción del Espíritu, anda por el Espíritu, camina por el Espíritu, sea encontrado en Él. Para mí este punto es bien tocante. ¿Por qué? Porque por un lado, nosotros queremos que el Señor venga, pero aparte de la madurez de los creyentes, no hay manera que el Señor vuelva. Wow. Señor Jesús, crece en mí a la madurez. Entonces, hermanos, que el Señor ponga un deseo de oración en todos nosotros, los unos por los otros. Oremos por los hermanos en la iglesia, oremos por los hermanos que toman el liderazgo en la iglesia, oremos por los hermanos que sirven, oremos por los santos. ¿Para qué? Para que crezcamos en vida a la madurez. Pero no solamente enfóquense en su localidad, oren por todos los santos en toda la tierra. Señor, crece en todos los santos, crece en mí y crece en todos, porque solamente la madurez de los creyentes puede traer al Señor de vuelta. Ser maduros consiste en que Cristo sea formado en nosotros. Ok, Gálatas capítulo 4, versículo 19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolor de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Leamos el A, hermanas. Cristo nació en nosotros cuando creímos en Él. Él vive en nosotros en nuestra vida cristiana y Él será formado en nosotros cuando alcancemos la madurez. Ok. En Gálatas 1:16 dice que Cristo fue revelado en Pablo. Ese puede ser que es la experiencia de él ser salvo. En Gálatas 2:20 dice que Cristo vive en él. Pero en Gálatas 4:19, por causa de que los creyentes en Galacia se habían desviado, ¿qué dice Pablo? Que él, con dolores de parto, está ¿para qué? Para que Cristo sea formado en los creyentes. Entonces, no solamente Cristo tiene que ser revelado en nosotros, vivir en nosotros, sino que tiene que ser formado en nosotros. Podemos colocar eso también en el contexto de Romanos capítulo 8. En el capítulo 8, en el versículo 16, dice que el Espíritu da testimonio con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. La palabra en griego para hijos allí es teknos, que significa niños. Eso no es, que son bien pequeños, que son pequeños, como recién nacidos. Pero a pesar de ser recién nacidos, una persona regenerada, el espíritu de esa persona testifica con el espíritu que sí es un hijo de Dios. Entonces, por ejemplo, si usted está cuidando de un joven, de una persona nueva en el Señor, y usted le quiere dejar saber que el Señor sí está en él, dígale a esa persona: repite después de mí, yo no soy hijo de Dios. Es que hay algo como que no le deja decir eso, porque el Espíritu te testifica: sí, tú eres hijo de Dios. Wow. En el capítulo 8, versículo 14, dice que aquellos que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. La palabra allí es hijios, creo que es. Y esa palabra quiere decir que es más maduro que ser un niño. Digamos que ha llegado como a la adolescencia, tal vez, no es un niño. Y después en el versículo 17 dice que si somos hijos, somos herederos. Entonces, hermanos, debemos crecer de niños más maduros hasta el punto de que somos herederos. Herederos allí significa
la madurez en vida. Que tenemos la madurez en vida, ¿para qué? Para recibir el reino. ¿Qué vamos a heredar? El reino. Wow. Ok. Crecer en vida y en función es normal. Ok. Ustedes que tienen niños, si su hijo tiene 15 años, pero todavía se comporta como si tuviera 4, yo creo que tal vez desde los 6, 7, 8, usted está desesperado de saber por qué mi hijo no está desarrollándose de una manera normal. Entonces usted va al doctor, va a todas partes. ¿Para qué? Para tratar de arreglar, de encontrar cuál es el problema. Pero en nuestra vida cristiana no nos percatamos muchas veces que ya llevamos 5 años en la vida de iglesia y todavía es como si estuviéramos 5 días. O llevamos 20 años y es como si estuviéramos solamente 2 años. Nuestro crecimiento no va a la par con el tiempo que hemos recibido al Señor. Eso nos debe hacer desesperados. Señor, crece en mí. Señor, déjame ver los obstáculos para el crecimiento. ¿Por qué no estoy creciendo? Muchas veces amamos al mundo, muchas veces amamos el pecado, muchas veces tenemos cosas que no son propias en nuestro vivir, tenemos relaciones que no son adecuadas y queremos crecer, pero no podemos. Entonces, en nuestro crecimiento nos hemos quedado como enanos. Llevamos 25 años en la vida de la iglesia, pero no hay manifestación de ese crecimiento en vida y de la función que una persona que tiene 25 años en la vida de la iglesia debe tener. Esto nos preocupa. Esto le debe preocupar y me debe preocupar a mí. Si llevo años estancado en mi crecimiento, yo debo tomar tiempo con el Señor. ¿Qué hora son? Las 5:20 ya. Debo tomar tiempo con el Señor. ¿Para qué? Para venir delante del Señor. Señor, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que impide que tú crezcas en mí? Señor, ¿qué hay en mi vida que no dejes que tú crezcas? Señor, me abro a ti. Hermanos, eso toma tiempo delante del Señor. Nosotros somos muy pentecostales en nuestro concepto. Sí, el hermano dijo que tenemos que crecer. Entonces pasamos 2 minutos. Señor, crece en mí. Sí, Señor, amén. El Señor lo va a hacer. El Señor es fiel, hermano. Dios es fiel. Pero de ahí no pasa. Tenemos que pasar tiempo delante del Señor, en la luz del Señor, para que el Señor nos alumbre. Yo puedo observar muchas cosas en este hermano, en esta hermana, pero yo no tengo la libertad de ir a decirle nada a ese hermano o a esa hermana. Puedo orar por él, a menos de que ese hermano o ese hermano venga a mí y diga: hermano, tú me puedes ayudar, me doy cuenta que no estoy creciendo. Tal vez te puedo ayudar, porque nosotros observamos. Eso no quiere decir que somos la policía, eso quiere decir que nuestro deseo es que todos los santos crezcan. Ok. Entonces, el crecer en vida es normal. Cuando un niño crece, empieza a decir palabras, etcétera, etcétera, nos llenamos de alegría. Dijo papá, dijo mamá, caminó sus primeros pasos. Eso es maravilloso en su crecimiento. Pero llega el momento, por ejemplo, en que el niño o la niña de 5 años, los papás le dicen: ok, ¿cómo se llama tu hijo o tu hija? Juan José, ¿puedes ayudar a poner la mesa hoy? Wow, papi, gracias. Entonces ellos están llenos de alegría porque se les ha dado algo que ellos pueden hacer en la casa. Y ellos tienen la capacidad de hacerlos. Pueden ir a la alacena, sacar los cubiertos y ponerlos. Y eso ellos pueden hacer.
pero no lo puedes mandar al supermercado a hacer el mercado. No, no todavía, porque tiene solamente 5 años, pero sí puede poner la mesa. En nuestra vida debe haber señales que nos dejan ver, oh, sí, estoy creciendo. Y debe haber un testimonio en los otros de que sí estás creciendo. Por ejemplo, yo espero que ustedes vean, oh, hay más Cristo, o no hay más Cristo. Eso es evidente, si hay o no hay. ¿Ok? Ok. La última etapa de la transformación es la madurez, la plenitud de vida. El propósito eterno de Dios solo puede ser realizado mediante nuestra transformación y madurez. Wow. Ok. Punto A. El propósito eterno de Dios solo puede ser realizado mediante nuestra transformación y madurez. Punto B. La madurez guarda relación con el hecho de que la vida divina sea impartida en nosotros una y otra vez hasta que tengamos la plenitud de vida. Debemos ser un vaso abierto. Punto 2. La madurez guarda relación con el agrandamiento de nuestra capacidad. Ok. Uno de los mejores ejemplos que vemos en la Biblia acerca de transformación y madurez es Jacob. Jacob, su propio nombre quiere decir suplantador, ¿sí o no? Él nació cogiéndole el calcañar a su hermano para que no saliera primero. Después, él se adueñó de ¿qué? De su primogenitura y robó la bendición del padre. Estábamos hablando con Alfredo y eso se llama ser jacobino. Jacobino. Tiene las maneras de Jacob. ¿Cuál es mi nombre? Jacob. ¿Cuál es tu nombre? Jacob. Diga, mi nombre es Jacob. Aleluya. Jacob era un suplantador, pero él había sido llamado y fue escogido por el Señor. Y entonces, a pesar de todo lo que él hizo para hacer muchas cosas, el suplantador, él mismo, después de muchas experiencias que él tuvo, él, al hacer todo lo que hizo, perdió su hogar, él se tuvo que ir. Perdió su casa, perdió su hogar. Su hermano se quedó, él se tuvo que ir. Y después que por 20 años pasó por el día calor y por la noche frío. Y cuando se fue a casar, le dieron la que no era. Y tuvo que trabajar otros 7 años por la otra. ¡Wow! Un montón de situaciones. ¿Para qué? Para tratar con su ser. Y llegó el momento en que él se va, se devuelve. Y entonces dice la palabra que él luchó con el varón toda la noche. El varón allí se refiere al ángel de Jehová, que es Dios mismo. Y él era tan fuerte que estaba prevaleciendo. Entonces el Señor tocó su cadera. Y desde ese momento él no era el mismo. Allí fue su transformación. Y entonces le dijo, no te llamarás más Jacob, serás Israel. Aleluya. Y después de allí, vamos al capítulo 37 al 45, donde empieza ¿qué? Su periodo de madurez. Y empieza con ¿qué? Con pérdida. La pérdida de José. Primero la pérdida de su amada, después la pérdida de José. Pero antes ganó a Benjamín. También sus hijos se fueron a Egipto y allá dejaron a uno de ellos. Entonces, durante todo este tiempo, habiendo perdido a José y habiendo perdido a su amor, el amor de su vida, esto abrió e hizo de Jacob una jarra abierta para recibir la lluvia celestial todo el tiempo.
hasta que fue llenado con la vida que lo cambiaba. Esto es madurez. El ser lleno de la vida que nos cambia. Ok. Sigamos al siguiente punto. La madurez en vida es la totalidad de recibir la disciplina del Espíritu Santo. ¿Ok? Otros quizás vean a una persona que han madurado en vida, pero no pueden ver la disciplina del Espíritu Santo que ha sido acumulada a medida de que esa persona la ha recibido secretamente día tras día a lo largo de los años. Aquí hay un gran encargo. Tal vez no tengamos mucha familiaridad con este asunto de la disciplina del Espíritu Santo. Hermanos, cuando recibimos al Señor en nuestra vida, nos arrepentimos, el Espíritu de Dios vino a nosotros y vimos que regenerados. Y allí comienza este proceso de crecimiento. Y el Espíritu se mueve en nuestro espíritu y nos enseña todas las cosas y nos dirige y nos da sentir acerca de muchas cosas. Esa es la unción, es el mover del Señor en nosotros. Mas sin embargo, nosotros no somos muy obedientes a la unción. Entonces el Señor tiene que usar el entorno, todas las cosas a nuestro alrededor. ¿Para qué? Para quebrarnos. Entonces, en nuestro entorno siempre debemos tener la conciencia de que la mano de Dios está allí. ¿Para qué? Para que yo sea un vaso abierto, para que sea llenado una y otra vez más por Él. El propósito de la disciplina del Espíritu Santo es, la primera es la de disciplinarnos. ¿Por qué? Porque somos desobedientes. La segunda es la de educarnos. Y la tercera es la de quebrantarnos. De hecho, toda la obra del Espíritu Santo en nuestro entorno, externamente, es ¿para qué? Para quebrantarnos. ¿Para qué? Para que el Señor tenga la manera de infundirnos con su elemento hasta que lleguemos a la madurez en vida. Entonces, por ejemplo, un hermano se recibió mucho dinero por una transacción ilícita, y porque es un hermano, el Espíritu de Dios está en él y empieza a molestarlo. Devuelve ese dinero no es tuyo, lo adquiriste de una manera ilícita. Pero el hermano dice, pero si lo devuelvo voy a caer en la ruina otra vez. No, pero ¿qué pasa? Tengo que pagar el colegio de los chinos. Ay, ahora compré el BMW. El hermano me mostró, el rojo. No puedo devolver. Y el Espíritu, mueve. Entonces, el Espíritu no tuvo la manera de traer a esta persona al arrepentimiento. Entonces el Señor arregla algo en su entorno para que este hermano sea ¿qué? Atropellado por un carro. Y en el hospital, bueno, sí lo hirió, pero no quedó tan mal. Está allí en el hospital, y en el hospital el Señor viene a recordarle, ese dinero no es tuyo. Tienes que devolver ese dinero. Ustedes se ríen, hermanos, pero esta es la obra del Espíritu en nuestro entorno. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que seamos ejercitados a la santidad. Y el fruto de la santidad es justicia. Y el fruto de la justicia es la paz. ¿Qué es esto? Esto es vivir en el reino de Dios. ¿Por qué? Romanos 14 dice que el reino no es ¿qué? Comida ni bebida, sino ¿qué? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hermanos, todo nuestro entorno ha sido arreglado por el Espíritu. ¿Para qué? Para ganarnos y para que haya la entrada de Dios en nuestro ser, para que seamos una vez conformados a la imagen del primogénito. Por eso en Romanos 8:28 dice que todas las cosas operan para bien
¿De quién? De aquellos que aman al Señor y han sido llamados de acuerdo a su propósito. ¡Qué bendición! Que el Espíritu no nos deja no nos deja salir con la nuestra. Es una tristeza, por un lado, que si una y otra vez el Espíritu viene y en nuestro entorno muchas cosas suceden, pero no nos damos cuenta que esta es la mano de Dios. Entonces no hay manera de qué, de venir a la presencia del Señor, arrepentirnos, tener un tiempo con el Señor. Señor, perdóname. Señor, en mi esencia yo soy un ladrón. Esa plata no era mía. Señor, cambia mi ser. Señor, hazme como tú eres. Señor, perdóname. Señor, lléname de ti. Una vez que hay esa clase de transacción, entonces hay más del elemento de Dios en su ser. Hasta el momento en que usted puede, ¿qué? Expresar a Dios en su vivir. Y donde usted vaya, usted lleva la autoridad de Dios. Esto lo vemos con Jacob. Él dejó, por mucho sufrimiento pasó. Y mientras él estaba sufriendo, más de Dios en su ser, más de Dios en su ser. ¿Y cómo termina él? Él termina bendiciendo. Bendiciendo a Faraón, bendiciendo a sus hijos, bendiciendo a los hijos de José. Y esa es la característica de una vida madura en el Señor. Expresa a Dios y tiene la autoridad de Dios para bendecir. Wow. Señor, haznos tales en nuestro diario vivir. ¿Qué necesita el mundo hoy? Dios, hombres llenos de Dios. Pero desafortunadamente estamos abriendo nuestro ser a muchas otras cosas que no son Dios. Y hemos sido engañados por el enemigo. ¿Para qué? Para que muchas otras cosas llenen nuestro ser. No tengo tiempo de entrar, calar en el asunto. Tal vez mañana. Ok. Dios, leamos juntos 3. Dios soberanamente usará personas, cosas y eventos para vaciarnos de todo lo que nos ha llenado y quitarnos toda preocupación a fin de que podamos tener una mayor capacidad de ser llenos de Dios. Aleluya. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos despidió vacíos. Hermanos, que seamos vacíos delante del Señor para que Él nos llene. Amén. B. Es necesario que Cristo sea formado en nosotros a fin de que maduremos en la filiación divina y seamos hijos mayores de edad. Ok, eso lo cubrimos en Romanos 8. Ok, desde el momento de nuestra regeneración, el Señor ha estado obrando en nosotros para que podamos tener su imagen. La meta de la salvación que Dios efectúa es que los creyentes crezcan y maduren gradualmente en vida hasta que de manera consumada lleguen a ser exactamente iguales a Él. Hermanos, el Señor quiere hacernos iguales a Él. Esto no es religión. Esta es la economía de Dios. Él nos hizo su imagen y semejanza. ¿Para qué? Para que le contengamos y seamos llenos de Él. Estar bajo la economía de Dios es estar bajo la impartición de Dios. Y si estamos bajo la impartición de Dios, el elemento divino va a ser acumulado hasta el momento que lleguemos a la madurez en vida. Ok. Cuando el Señor haya forjado plenamente su imagen en nosotros y sea expresado plenamente por medio de nosotros, seremos maduros en vida. C, lean el C, por favor. Según su uso en el Nuevo Testamento, la palabra maduro se refiere al hecho de que los creyentes crezcan completamente, sean maduros y sean perfeccionados en la vida de Dios, la cual recibieron en el momento de la regeneración. Jamás deberíamos estar complacidos con nosotros mismos, sino que deberíamos ir en pos del crecimiento y la madurez en la vida de Cristo. Necesitamos avanzar, ser llevados adelante a la madurez, olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está adelante, prosiguiendo para disfrutar plenamente a Cristo y ganarlo a Él con miras al máximo disfrute de Cristo en el reino milenario. Hermanos, olvidémonos
de las cosas que están atrás. Olvidémonos de nuestros éxitos. Olvidemos de nuestras fallas y persigamos a Cristo. Vamos en pos de Él. Amén. Dejémonos ser llevados a la madurez. El requisito para alcanzar la madurez. Ok, aquí tengo una nota. Ok, en Filipenses 3:15. La nota 3 en el versículo 15. Filipenses 3:15. Dice, nuestra meta debe ser ir en pos de Cristo. No debemos tener ningún otro interés. Dios nos revela que nuestra mente debe estar fija en esto. Debe centrarse en seguir a Cristo. Él desea regular nuestra mente todo el tiempo, volviéndola a Cristo como nuestro centro. Amén. Ok. Leamos el 2. El requisito para alcanzar la madurez en vida espiritual es crecer continuamente en la vida divina. Crezcamos continuamente en la vida divina. Efesios 4:15 dice, sino que asidos a la verdad, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo. Hermanos, ¿qué quiere decir crecer en todo? Crecer en todo quiere decir crecer en todo. Quiere decir crecer en mi amor, crecer en cómo me comporto, crecer en mi diario vivir, crecer en mis relaciones. Debo crecer en cómo yo trato al perro. Debo crecer en cómo trato a mi esposa. Debo crecer en cómo trato a mis hijos. Debo crecer en qué? En mi testimonio delante de mi propia familia. Hermanos, ustedes que son padres de familia, tanto madres como padres, ustedes deben crecer por causa de sus hijos, porque sus hijos los están mirando. Y si usted solamente vive una vida religiosa de domingo a domingo, ellos tienen ese patrón, entonces ellos es lo que ellos van a seguir. Usted no le puede señalar a ellos que vayan al cielo y usted sigue yendo al infierno. No trabaja de esa manera. Señor Jesús, sálvanos, Señor. Crece en vida en nosotros a la madurez. Ok. 5 minutos más y termino. Ok. Ok. 3. El máximo resultado del crecimiento y la madurez de los creyentes en la vida de Cristo es un hombre de plena madurez. La iglesia como cuerpo de Cristo que crece hasta ser un hombre maduro. Nuestra transformación en la vida de Cristo nos hace semejantes a Él en la imagen de su esencia. Eso no está allí. Lo leo de nuevo. Nuestra transformación en la vida de Cristo nos hace semejantes a Él en la imagen de su esencia. Nuestra madurez en la vida nos hace semejantes a Él en la medida de su estatura. Hay dos cosas. Una es su imagen y otra es su estatura. Tenemos que, entonces, nuestra transformación en la vida de Cristo nos hace semejantes a Él, a la imagen de su esencia. Nuestra madurez en la vida nos hace semejantes a Él en la medida de su estatura. Llegamos al punto 3, un punto muy práctico, que en realidad vamos a cubrir en el mensaje número 4, pero leamos. La meta del ministerio, número 3, Romanos número 3. La meta del ministerio de Pablo era presentar maduro, perfecto en Cristo a todo hombre con miras a un solo y nuevo hombre. Este es un punto muy práctico. Una de las mejores maneras para crecer y madurar en vida es trabajar luchando para que otros crezcan en vida. Hermanos, si ustedes están escribiendo, esto sería lo que yo escribiría. Lo voy a decir de nuevo. Una de las mejores maneras para crecer y madurar es trabajar luchando por otros para que ellos crezcan y maduren en vida. ¿Por qué?
Porque si yo estoy cuidando de otros, no estoy ensimismado en mi situación, en mis pecados. Estoy, ¿qué? Cuidando de otros. El cuidado por otros me hace buscar del Señor, me hace venir al Señor a la palabra, me hace cuidar, me hace cuidar de mi propio testimonio. Y me hace lidiar con muchas cosas delante del Señor. ¿Para qué? Para que cuando yo vaya a este nuevo, a esta nueva, o a este joven que estamos cuidando, yo sea un vaso limpio. Para que el Señor pueda entrar en mí, pasar por mí e impartirse en ese otro vaso. Eso es un punto muy práctico. Para crecer en vida, la mejor manera es cuidar de otros. Hermanos, tenemos muchos niños en la iglesia. ¿Quién cuida de los niños? ¿El celular, la tableta, el computador, el televisor de 80 pulgadas? ¿O tú cuidas de los niños? Tenemos que luchar, trabajar luchando por nuestros hijos, por los hijos de nuestros hermanos. Padres de familia, trabajen luchando por sus hijos, por el crecimiento en vida de sus hijos. Hoy la familia nuclear está bajo asalto. El enemigo quiere destruir la familia nuclear con toda clase de ideología que daña a nuestros hijos. ¿En dónde ellos van a oír la verdad? ¿En dónde ellos van a qué? Van a ver la verdad vivida si no es en nuestros hogares. Nosotros no podemos esperar que ellos vengan el domingo a la reunión de la iglesia y que se deshaga el trabajo de una semana que le pusieron en la escuela a nuestros hijos. Cada día que ellos llegan, debemos deprogramarlos. Hijo, ¿qué aprendiste en la escuela hoy? Oh, no, mami, mi profesora dijo que si yo quería ser niña hoy. Y yo le dije, eso está sucediendo. Niños de 5 años están siendo expuestos a esto. Trabajar luchando por nuestros hijos. Hermanos, crezcan en vida por sus hijos. Y si usted crece en vida por sus hijos, va a madurar y usted va a ser parte de las primicias. Wow. Señor Jesús. Ok. Tomemos unos 30 segundos y oremos. Y después los hermanos nos dicen qué vamos a hacer. Amén.